¿Cómo preparar la cena de Navidad con los Poeta Huevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga salud por este maravilloso banquete. ¡Salud! Inestabilidad crónica de tobillo. La inestabilidad crónica de tobillo se define como la incapacidad existente para mantener la relación normal entre los huesos que conforman esta articulación. También se puede referir como una patología que es ocasionada por una lesión residual en donde el paciente siente una falta de seguridad y una percepción subjetiva alterada de que el tobillo cede en su congruencia articular. Cabe recalcar que la extensión de la lesión va a depender de la energía al momento de sufrir el traumatismo, así como de la presencia de lesiones asociadas, las cuales incluyen la cápsula, el cartílago, otros ligamentos o la sindesmosis. Los tipos. Tenemos la inestabilidad mecánica. Es producida por una hiperlaxitud ligamentaria, la cual provoca que los ligamentos de la articulación tibio-peronea astragalina sobrepasen sus límites normales. Este tipo de inestabilidad puede ser producida por traumas directos o por ciertas enfermedades. Inestabilidad funcional. Es producida por una lesión en la articulación, la misma que no fue tratada correctamente, existiendo un déficit funcional, déficit propioceptivos, alteración de los reflejos musculares y una debilidad de fuerza, tanto en los músculos supinadores y pronadores del pie. Tenemos que también actualmente, basándose en el uso de la artroscopía en la articulación del pie y con los estudios de imagen más avanzada, se han llegado a la obtención de nuevas concepciones como lo son la microinestabilidad de tobillo y la inestabilidad rotatoria, las mismas que podrían dar una mejor explicación a ciertas repercusiones que suelen aparecer luego de una entorsis de tobillo. Así, tenemos que la microinestabilidad se trataría en verdad de un grado menor de inestabilidad mecánica, el cual es producido por el desgarro parcial del fascículo superior del ligamento peroneo astragalino anterior, resultante de un esguince de tobillo. La lesión del fascículo superior del ligamento peroneo astragalino anterior generalmente suele ser aislado. Al no producirse una cicatrización completa, crea una insuficiencia pequeña que suele dar como resultado una traslación hacia anterior del astrágalo, lo que se combina con una ligera rotación interna, causando así una ligera inestabilidad. La inestabilidad rotacional. Este tipo se define como un aumento anormal de la rotación del astrágalo dentro de la mortaja tibio-peronea, causando así un déficit crónico en el ligamento colateral lateral que produce una excesiva y continuada rotación interna y traslación anterior del astrágalo. Epidemiología. Tenemos que el esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes dentro de la traumatología y esta es producida por una inversión de pie, causando así de esta manera un daño del complejo ligamentario. Es por lo mismo que se debe considerar que hasta un 20% de los pacientes desarrollan una inestabilidad mecánica o funcional de esta articulación cuando no son atendidos correctamente. Además, se estima que en todo el mundo se producen unos 10.000 esguinces de tobillo cada día, viéndose afectados mayoritariamente el complejo de ligamentos laterales, principalmente el ligamento peroneo astragalino anterior y peroneo calcáneo, hasta en un 80% de todos los casos. El mecanismo de lesión.
El principal mecanismo de lesión para una inestabilidad de tobillo es el esguince, el cual es producido por un movimiento forzado de flexión acompañado de una inversión y una rotación interna, en donde las fibras tendinosas sufren una lesión, produciendo los diferentes niveles de esguince, siendo el grado 3 el que con más frecuencia conduce a una inestabilidad crónica de tobillo. A continuación tenemos los factores de riesgo, que son la inestabilidad articular, la hipomovilidad postlesional, los déficits de fuerza muscular, las alteraciones del arco plantar, la obesidad y por último la biomecánica de la marcha. Presentación clínica. Aquí el paciente va a presentar dolor recurrente y persistente. También se va a ver los antecedentes de esguinces repetitivos. También limitación de actividades de la vida diaria, sensación de chasquido y tumefacción. Para el diagnóstico de inestabilidad crónica de tobillo, tenemos las siguientes reglas de predicción clínica. Las reglas de predicción clínica manifiestan que el 95% de los pacientes que cumplían estos 3 de 4 criterios daban un resultado positivo. Es posible inestabilidad de tobillo. Primer criterio. Los síntomas empeoran al estar de pie. 2. Los síntomas empeoran en horas de la noche. 3. Presencia de caída navicular de 5 milímetros o más. Y 4. Hipomovilidad mayor y distal de la articulación tibiofibular. A continuación también tenemos las pruebas manuales. Test del cajón anterior. Aquí el paciente va a estar en decúbito supino con la pierna colgando de la camilla. El fisioterapeuta va a colocar su mano craneal en la parte anterior de la tibia a nivel del tobillo para estabilizarlo y con su mano caudal tomará el talón realizando un movimiento anterior del pie. El test es positivo cuando el pie se desplaza en dirección anterior o produce un sonido de choque al final del movimiento. Este necesita que sea lateral, porque este es el cajón. Ya va a ver en el plano lateral. Ubicamos. Soporte. Estás tapando con la mano. Test de Kleiger. El fisioterapeuta aquí va a estabilizar el tercio distal de la pierna y va a realizar un movimiento del pie hacia el lateral, poniendo en tensión el ligamento deltoideo. Este test va a ser positivo cuando haya un exceso de movilidad hacia eversión. This is Kleiger's test, or the external rotation test, for high ankle sprains, interosseous membrane sprains of the ankle. You're going to maximally dorsiflex the ankle, at least into 0 or beyond. Okay. I like to grasp around the first metatarsal with my fingers and thumb wrapped around the forefoot. I'm going to stabilize just above, not making sure not to squeeze, but just stabilize there. And then when I get there, I'm going to rotate the foot laterally, forcing the talus to try to spread the tib and fib apart. Okay, a positive test would be pain at the anterior and superior part of the lower leg along the interosseous membrane, which would indicate a positive test for a high ankle sprain and interosseous membrane sprain of the ankle. Squeeze test. Posición del paciente. Decúbito supino con rodilla extendida. Ejecución. El fisioterapeuta se coloca a un lado de la camilla y con sus manos realiza la compresión de la tibia y peroné desde proximal a distal.
evitando alcanzar la región del tobillo y tratando de provocar un dolor en la región anterolateral de este. Valoración. La prueba es positiva si al efectuar la maniobra se manifiesta dolor en el área de la sindesmosis. El dolor también puede aparecer en la parte proximal del peroné y cuando esto sucede, se sospecha de una fractura de dicha estructura asociada a una lesión sindesmal. Tyler-Till test. Posición del paciente. Decúbito supino con el pie a evaluar ubicado fuera de la camilla. Ejecución. Con la mano craneal, el fisioterapeuta realiza una toma formando una presa y con su mano caudal estabiliza el talón de tal manera que pueda realizar la inversión del astrágalo y del calcáneo. Valoración. Si al ejecutar la maniobra el paciente presenta dolor, la prueba es considerada positiva. Diagnóstico por imagen. Radiografía. Con este estudio imagenológico se puede diferenciar un esguince de tobillo de otras condiciones que pueden presentar una sintomatología similar, entre ellas fracturas malleolares, luxaciones de la articulación tibio-talar, fracturas condrales del domo talar, procesos artrósicos, etc. Aquí podemos observar tres proyecciones distintas. La primera corresponde a la proyección anteroposterior. Esta permite evaluar la articulación tibio-talar, la tibia distal, peroné distal y el domo talar. La toma se la realiza con el paciente en decúbito supino y con el tobillo en dorsiflexión. La siguiente corresponde a la proyección lateral. Con esta se puede observar la articulación tibio-talar, el tercio inferior de la tibia y peroné, el malleolo posterior, etc. Y la última corresponde a la proyección de mortaja. Esta ayuda a evaluar el domo talar y la integridad de la mortaja. Se realiza con el paciente en decúbito prono con una rotación interna de 15 a 20 grados y también gracias a esta proyección se puede medir el espacio claro lateral. Otro estudio imagenológico es la resonancia magnética. Esta facilita la observación de ciertas complicaciones, entre las cuales se encuentran la fractura osteocondral del domo talar y el esguince de la sindesmosis. Se debe sospechar de estas lesiones cuando el dolor del paciente no mejora después de la sexta semana. Tratamiento. El tratamiento irá enfocado en prevenir la degeneración articular, mejorar la estabilidad y disminuir el dolor. Este será individualizado y se iniciará con un tratamiento conservador. Si con este no se consiguen resultados, entonces se pensará en una intervención quirúrgica. Tratamiento conservador. Después de una lesión del complejo ligamentario del tobillo, una gran cantidad de pacientes no recuperan la funcionalidad total de esta articulación. Debido a esto, su propiocepción se ve alterada, se evidencia debilidad de la musculatura peronea, así como dificultad para completar el rango de movilidad articular. El tratamiento conservador de la inestabilidad crónica del tobillo deberá ir enfocado en recuperar el rango de movilidad articular del tobillo utilizando ejercicios isométricos y movilidad activa. Fortalecimiento de la musculatura peronea a través de la movilidad activa resistida y pesos progresivos.
ejercicios de propiocepción del tobillo y pie mediante la utilización de superficies inestables y perturbaciones con apoyo monopodal para mejorar el equilibrio de la articulación. Utilización de vendajes funcionales, taping o tobilleras con refuerzos laterales. Potenciación de la musculatura del miembro inferior mediante ejercicios concéntricos y excéntricos utilizando cargas progresivas. Cuando el tratamiento conservador no cumple con los objetivos planteados, se debe optar por una alternativa quirúrgica, siendo aquellos que inician con signos de degeneración artrósica, así como deportistas, tanto amateurs como profesionales, los que generalmente necesitan someterse a una cirugía. Tratamiento quirúrgico. A pesar de que un paciente se haya sometido a un tratamiento conservador correctamente diseñado, algunos pacientes pueden continuar manifestando molestias e inestabilidad en la articulación del tobillo. Por esto, las indicaciones para someterse a un tratamiento quirúrgico son: falla del tratamiento conservador, imposibilidad para utilizar órtesis, esguinces recurrentes con las actividades cotidianas, limitación de actividades deportivas. Más de 80 técnicas quirúrgicas se han descrito para tratar la inestabilidad crónica de tobillo, con el objetivo de restaurar o reconstruir el componente ligamentario lateral de esta articulación. Entre estas tenemos a la reparación anatómica. Más de 80 técnicas quirúrgicas se han descrito para tratar la inestabilidad crónica de tobillo, con el objetivo de restaurar o reconstruir el componente ligamentario lateral de esta articulación. Entre estas tenemos a la reparación anatómica, que cuenta con dos variantes. La reparación anatómica de Brostrom, quien fue el precursor de la técnica de reparación directa a través de la sutura de los cabos del ligamento peroneo astragalino anterior y del ligamento peroneo calcáneo. Así también tenemos la modificación de Gould, quien modificó la técnica de Brostrom, donde reforzó la reparación que había realizado con el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo y el retináculo extensor inferior, contribuyendo a la limitación del movimiento de inversión y en el mantenimiento de una buena estabilidad de la articulación subastragalina. En la actualidad, reforzar la reparación anatómica con microanclas artroscópicas se ha vuelto una práctica común para los cirujanos, ya que estos aportan una mayor resistencia a los dos ligamentos reparados. Ventajas del uso de mini anclas. Entre ellas tenemos que permiten realizar abordajes mínimos, evita la debilidad de los músculos peroneos. Ventajas del uso de mini anclas. Entre estas tenemos que permiten realizar abordajes mínimos, evita la debilidad de los músculos peroneos, es fácil de reproducir o imitar y permite un aumento de la estabilidad del tobillo. Otra técnica quirúrgica utilizada es la reconstrucción anatómica. Esta técnica consiste en la utilización de autoinjertos, que son injertos realizados en una persona con sus propios tejidos, o los aloinjertos, que estos en cambio son injertos
que se trasplantan de una persona a otra, que tendrán como función reforzar la reparación de los ligamentos externos del tobillo. Esta intervención se realizará para complementar la reparación anatómica a través de la colocación de un injerto en las inserciones anatómicas del ligamento peroneo astragalino anterior y del ligamento peroneo calcáneo. Hoy en día se están utilizando sistemas de fijación interferencial que van acompañados de anclas y tornillos, los mismos que pueden ser bioabsorbibles. Los beneficios de esta técnica son la preservación de los tendones peroneos, la conservación de la movilidad articular, así como la mejoría en su estabilidad. Sin embargo, el uso de aloinjertos puede desencadenar varios riesgos, como la no integración, infecciones, así como pueden presentar un costo económico muy elevado. Por otro lado, tenemos también a la reconstrucción no anatómica. Esta es una técnica quirúrgica donde se aplican estructuras que pueden ser biológicas o no, las mismas que van a generar un efecto tenodésico, es decir, que van a simular un equilibrio entre flexores y extensores en la articulación del tobillo, obteniendo como resultado un efecto de estabilidad casi similar al anatómico. Así también, la artroscopía se ha ido desarrollando con el pasar del tiempo, llegando a ser una técnica importante al momento de realizar una reparación ligamentosa. Hoy en día se cuenta con varias intervenciones interesantes, como el retensado transóseo, que consiste en infiltrar unas pequeñas cánulas que minimizan las molestias y la aparición de hematomas. Así también estimula la formación de colágeno en los puntos de anclaje, los mismos que se realizará dentro del hueso. También tenemos a la contracción capsular, con la utilización de radiofrecuencia para generar nuevas fibras, y la termocoagulación para aliviar el dolor, mediante la coagulación del nervio articular. Tratamiento fisioterapéutico postquirúrgico. Este tratamiento se planteó con objetivos claros y precisos desde el inicio, con puntos fundamentales para el paciente, entre los que podemos mencionar la recuperación funcional de la articulación del tobillo, la propiocepción, el fortalecimiento, así como la potenciación muscular, la reeducación en las actividades de la vida diaria y la prevención de lesiones. Por lo tanto, el presente tratamiento está dividido en 3 fases. Fase 1. En esta fase de la rehabilitación se trabajará con la posición de declive del miembro inferior con el propósito circulatorio, crioterapia para reducir el edema y como analgesia, de 5 a 10 minutos, cuidado de la cicatriz, aplicación de láser con el fin de acelerar el proceso de cicatrización, ejercicios isométricos para activar la musculatura del miembro inferior, entrenamiento de la marcha en 3 puntos. Fase 2. Se realizará movilización activa del miembro inferior con el fin de recuperar el rango de movilidad articular. Movilización activa resistida mediante el uso de TheraBand, que irán cambiando de resistencia progresivamente para ir tonificando la musculatura. El fortalecimiento muscular mediante la utilización del peso progresivo. Ejercicios de propiocepción donde se trabajará el equilibrio mediante la utilización de superficies inestables. Entrenamiento de la marcha de 4 puntos. Fase 3. La recuperación de la marcha sin apoyo. Potenciación muscular del miembro inferior mediante ejercicios concéntricos y excéntricos. Reeducación de las actividades de la vida diaria. La sopa de huevo por lo general con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los merolitos, los torreblitos, los florolitos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para
cocinar simplemente échele huevos a la sopa. A toda la cena. ¡Oh, qué rico el banquete! ¡Qué rica la cena! Y para el guacalao, pues eso no importa, de cualquier manera se sala. Póngale 3 copas de tequila al pavo. Bébase usted otras 2. Y luego vuélvale a poner otras 3 copitas al pavo. Bébase usted otras 2. Luego ponga el horno, caliéntelo a máximo. Usted tómese otras 2. Luego métalo al horno y luego eche otras 2 copitas. Y diga salud. ¡Salud! Pinzamiento de tobillo. Es un síndrome que afecta articulaciones anteriores y posteriores del tobillo. Se presenta como una dolorosa limitación mecánica que causa un atrapamiento de estructuras articulares, provocando una alteración en el movimiento normal del tobillo. Se produce por una alteración de los tejidos blandos en la articulación tibiotalar o en los tejidos óseos. Se conocen síndromes de contacto específicos como los anteriores, laterales y mediales, y los posteriores mediales. Para una mejor comprensión, se clasifica todas estas en pinzamiento anterior y posterior. Epidemiología. El pinzamiento de tobillo es un síndrome que se presenta frecuentemente durante la práctica ortopédica. Se conoce que aproximadamente el 2% de todos los casos de síndromes de pinzamiento corresponden a un pinzamiento anterolateral de tobillo. Fisiopatología. Pinzamiento anterior. Hace referencia al atrapamiento de las estructuras anteriores de la articulación tibiotalar al finalizar la dorsiflexión del tobillo. La limitación de la dorsiflexión se produce por espolones que se presentan en el astrágalo y en la plaqueta tibial anterior, provocando una respuesta inflamatoria sinovial. Pinzamiento anterolateral de tobillo. Este pinzamiento indica el atrapamiento sintomático de tejido blando, que se presenta como cicatriz fibrosa o engrosamiento de la membrana sinovial en el canal anterolateral del tobillo. Pinzamiento anteromedial. En el maleolo interno presenta una lesión microtrabecular y otra en el cuerpo del astrágalo, y el ligamento deltoideo también presenta una alteración en sus fibras. Pinzamiento posterior. El pinzamiento posterior de tobillo se vincula con el atrapamiento de tejido blando en el tubérculo. También se presenta como consecuencia de que las estructuras posteriores sufren una compresión en la articulación tibiotalar y talocalcaneal en la flexión plantar. Pinzamiento posteromedial. Presenta compresión entre el astrágalo y el maleolo medial y alteraciones de las fibras posteriores del ligamento tibio-peroneo anterior. Mecanismo de lesión. Pinzamiento anterior. El pinzamiento anterior se origina tras microtraumatismos repetitivos sobre el margen contral anterior del astrágalo y la tibia durante el movimiento de hiperdorsiflexión. Además, el microtraumatismo contribuye a la formación de espolones óseos. También se puede dar por el impacto directo de cualquier objeto externo sobre la cara anterior de la articulación tibio-astragalina. Pinzamiento anteromedial. Generalmente el pinzamiento anteromedial se produce por una evolución de la lesión aguda causada por una flexión e inversión plantar excesiva,
que provoca el engrosamiento del ligamento tibio-talar anterior, y este modificará al resto del componente blando de la articulación tibio-astragalina. También esta lesión puede deberse a microtraumatismos repetitivos que ayudan a la formación de espolones óseos sobre el cuello del astrágalo, el borde anterior del moliolo tibial y la plataforma tibial anterior. Pinzamiento anterolateral de tobillo. El pinzamiento anterolateral generalmente se produce por el mecanismo de flexión e inversión plantar de la articulación tibio-astragalina, que deforma el tejido blando y óseo. Algo muy importante que hay que aclarar es que esta lesión se presenta muy raras veces. Sin embargo, otros autores señalan que esta lesión también puede deberse a la actividad física excesiva. Pinzamiento posteromedial. El pinzamiento posteromedial se da por un trauma en plantiflexión, inversión y rotación interna, ya que algunos autores indican que la compresión de los tejidos blandos que se produce entre el moliolo medio y el astrágalo durante estos movimientos causan la modificación del componente blando y óseo. Pinzamiento posterior. El pinzamiento posterior se produce por una lesión en hiperdorsiflexión plantar aguda o por microtraumatismo repetitivo crónico. Factores de riesgo. Inadecuada biomecánica de pies, es decir, presenta pie plano o pie cabo. Estabilidad central de la articulación tibio-astragalina limitada. Rigidez de la articulación tibio-astragalina. Propiocepción del tobillo alterada. Rehabilitación de una lesión de tobillo inadecuado. Sobrepeso. Calzado inadecuado, es decir, el uso de zapatos de tacón alto. Lesiones de tobillo previas, como los esguinces de tobillo. Tendón de Aquiles poco flexible o rígido. Presentación clínica. Pinzamiento anterior. El síndrome de pinzamiento anterior se caracteriza por presentar dolor en la parte anterior del tobillo durante la dorsiflexión, ocasionando una pequeña limitación por un bloqueo al dolor. Además presenta rigidez de la articulación acompañada de una pérdida de la funcionalidad. En ocasiones el paciente refiere una sensación de estallido o de chasquido. Las espuelas óseas son palpables sobre la parte anterior del tobillo. Pinzamiento anteromedial. Presenta un dolor con dorsiflexión e inversión posterior a una lesión impactante. El paciente presenta un dolor crónico anteromedial que aumenta durante la dorsiflexión. Pinzamiento posteromedial. Este síndrome presenta sensibilidad alterada específica en la zona. También presenta un dolor en la parte medial del astrágalo y en la parte posterior del moliolo medial, ya que el mismo se relaciona con el atrapamiento del tejido cicatrizal en su parte posteromedial. Pinzamiento posterior. El síndrome de pinzamiento posterior produce un dolor profundo no específico en el tendón de Aquiles. Se lo puede confundir con una patología relacionada al mismo. Durante la flexión plantar, los síntomas pueden empeorar, el dolor y la hinchazón en la parte posterior del tobillo. Pinzamiento anterolateral del tobillo. Las reglas de predicción clínica en el pinzamiento del tobillo basa su diagnóstico en que al cumplir 5 de estas 6 reglas se debe asociar a un positivo a esta lesión: dolor en la articulación anterolateral del tobillo, hinchazón anterolateral de la articulación del tobillo, dolor en la dorsiflexión forzada, dolor en el lado afectado al hacer una sentadilla, dolor con actividades y ausencia de inestabilidad del tobillo. Diagnóstico. Pruebas de imagen. Radiografía simple. Si se sospecha que se puede presentar un pinzamiento de tobillo, lo más lógico es realizar una radiografía simple. Es la forma más simple de diagnosticar esta patología. La radiografía es de gran utilidad ya que podemos observar cuerpos, fragmentos óseos y fragmentos de osteofitos.
la tomografía. Nos permite evaluar las estructuras óseas del tobillo y de esta manera podemos descartar fracturas y cuerpos libres. Además, que es posible visualizar los espolones en el astrágalo en la línea medial, tomando en cuenta que estos deberían encontrarse en la línea lateromedial. Además, con esta prueba de imagen es posible visualizar en el hueso los tejidos que se encuentran alrededor del mismo. En la resonancia. Si no está claro el diagnóstico del pinzamiento del tobillo, será necesario otro tipo de imagen que permite visualizar estructuras óseas detectando edemas o alguna sinovitis o algún tipo de lesión condrales que pueden afectar la estructura del tobillo. Y de esta manera podemos llegar a obtener los conocimientos sobre el origen de la lesión, tomando en cuenta que la resonancia tiene una sensibilidad del 83%, especificidad del 78,6% y una precisión del 78,9%. Tratamiento conservador. A pesar de que no se ha determinado que este sea eficaz, se sigue tratando como un enfoque inicial. De esta manera se recomiendan varios tratamientos dependiendo del síntoma que presente el paciente. En el caso de que los síntomas sean agudos, debemos tomar en cuenta que se debe realizar un periodo de descanso, evitar actividades que provoquen más daño, colocar hielo para desinflamar, es recomendable los AINES. En el caso de que este sea crónico, es necesario inmovilizar con yeso, tratar con AINE, órtesis con elevación del talón para evitar la dorsiflexión y también se utiliza lo que son inyecciones de corticoides por medio de ecografías. Con respecto a la fase 1, en la semana 1 a la 2, vamos a hacer lo que es la reducción del edema y evitar una flexión plantar. Como tratamiento va a ser la crioterapia, compresión de la zona, lo que es la elevación del miembro y la inmovilización del pie. En la fase 2 vamos a recobrar lo que es la estabilidad estática y la dinámica de la semana 3 a la 6. Vamos a realizar ejercicios de marcha con puntillas y talones, ejercicios con banda elástica, flexo extensión y ejercicios con el BOSU con flexión dorsal y plantar y también la pronosupinación. En la fase 3 vamos a hacer lo que son ejercicios de propiocepción. Esto va a ser con el BOSU, primero bipodalmente y con progresiones que llegarán también a monopodal. En la fase 4 vamos a volver lo que son a las actividades de la vida diaria. Por medio de esto vamos a hacer ejercicios que permitan mantener el tono muscular, ejercicios activos y ejercicios activos resistidos. Si por un lapso de 3 a 6 meses no funciona lo que es el tratamiento conservador, es necesario indicar al paciente que necesita una cirugía. En el caso del tratamiento quirúrgico, en cuanto al pinzamiento anterior, tenemos que este se enfoca en eliminar la sintomatología que provoca dicha patología. Se han encontrado estudios que dicen que la artroscopía es un método muy utilizado actualmente ya que tiene muchos beneficios. En cuanto al pinzamiento posterior, se recomienda cuando el paciente presenta un dolor reincidente o el tratamiento conservador no ha funcionado. Por medio de este, el paciente va a presentar alivio de los síntomas. Vamos a encontrar dos tipos de endoscopía. La endoscopía con abordaje lateral. Este permite lo que es un ingreso directo a la zona trigonal. En este vamos a poder aliviar el dolor a través del desbridamiento de los tejidos blandos que se encuentran inflamados. Y de esta manera disminuye así el riesgo para el paquete neurovascular medial.
En cuanto a la endoscopía posterior, permite un regreso más rápido a lo que son las actividades del paciente y también hay una menor tasa de complicaciones. En la artroscopía se encuentran varios hallazgos, como podemos mencionar la sinovitis en los ligamentos sinoviales, la presencia de fibrosis en los tejidos blandos. Pinzamiento anteromedial. Aquí se utiliza como intervención quirúrgica a la artroscopía y se lo considera como un tratamiento de primera línea debido a las altas tasas de fracaso que presenta el tratamiento conservador. El pinzamiento posteromedial. Aquí se realiza una intervención mediante el endoscopio a través de una cirugía abierta por vía posterolateral. Las complicaciones que puede presentar son una cicatriz retráctil, fibrosis y también opresión del tendón Aquiles. Pinzamiento anterolateral. Una de las intervenciones, al igual que las anteriores, es la artroscopía. Debido a que presenta un alto índice de satisfacción entre los pacientes, el cual varía del 76 al 100%. Los hallazgos que podemos encontrar en esta intervención son la sinovitis, la presencia de fibrosis o tejido fibrosado. Protocolo fisioterapéutico. Los protocolos de fisioterapia se centran en mejorar la estabilidad del tobillo y optimizar la propiocepción. Estos se van a ayudar a restaurar la amplitud de movimiento y de fuerza. Las fases de este tratamiento van a ser 4. En la primera fase va desde la semana 1 a la 2. Aquí vamos a reducir el edema y activar la musculatura. Aquí en los primeros días se va a evitar poner peso en el miembro para permitir que exista una buena cicatrización. Se va a realizar una carga parcial durante el tercer y quinto día acompañada de movilizaciones de pie conjuntamente con el tobillo. Esto se debe realizar cada hora después de 3 días de haber sido realizada la intervención. También se va a aplicar crioterapia para reducir el edema y también se pueden realizar ejercicios isométricos. En la fase 2, esta va desde la semana 2 a la 6. Aquí se va a aumentar el ROM de la articulación del tobillo y también se va a implementar la marcha sin restricción. Aquí se va a seguir aplicando crioterapia, se van a implementar ejercicios activos y activos asistidos y también se acompañan con ejercicios en el BOSU. La fase 3, que va desde la 6ª a la 10ª semana, van a tener como objetivos mejorar la fuerza. Aquí se van a realizar ejercicios activos, activos resistidos, ejercicios sobre el BOSU y también ejercicios de resistencia en el cual se van a realizar movimientos de flexión dorsal y plantar y también de eversión e inversión de pie. En la fase 4 va desde la semana 10 a la 14. Los objetivos en esta semana son complementar el ROM del tobillo, y finalmente volver a las actividades de la vida diaria. Aquí se van a realizar ejercicios en banda elástica, se va a realizar ejercicios en rampas y en escaleras, se van a realizar ejercicios en superficies inestables y también se van a realizar ejercicios de propiocepción con apoyo. ¿Por qué sopa de huevos? A mí me tocan un familiar y yo me cae que les parto el cascarón. Descuélgate, chango. Descuélgate.
el pavo. Recoge el pavo del piso y métase en el horno. Y eche otras 3 copitas de tequila. Paciente femenina de 30 años de edad. Acude a consulta. La paciente indica que es secretaria de profesión. Nos menciona que se encuentra divorciada desde hace 2 años. Además, también vive en una casa de 2 pisos y actualmente comparte el espacio domiciliario con sus 2 padres. La paciente indica antecedentes médicos de hipertensión arterial y nos informa que recibe tratamiento farmacológico con beta bloqueantes y diuréticos. Además, la paciente menciona que sufre de depresión. Refiere que en una mañana, al descender al primer piso de su domicilio, con el fin de dirigirse a su trabajo, de repente su tacón se atoró en un escalón, por lo cual terminó perdiendo el equilibrio y termina provocándose una torcedura de tobillo en el pie izquierdo, lo cual terminó impidiéndole caminar. Debido al dolor que presentó, sus padres lo encontraron e inmediatamente fue llevada hasta un centro de atención primaria para que pueda ser valorada por un médico. En la valoración médica, el doctor, al presenciar un gran edema en la articulación del tobillo, solicita de manera urgente pruebas de imagen. En este caso, el médico solicitó rayos X anteroposterior y lateral de tobillo para poder descartar una posible fractura. El médico también solicitó una ecografía para poder identificar un posible daño en los tejidos blandos que puedan resultar afectados. Con ayuda de estas pruebas, el médico logró llegar a la conclusión de que la paciente presentó un esguince de tobillo de grado 3, por lo cual fue sometida inmediatamente a cirugía. Luego de la intervención quirúrgica, la paciente es remitida para realizar fisioterapia postquirúrgica.
La paciente acude solamente 5 semanas a fisioterapia y posteriormente se retiró de la terapia manifestando que se encuentra mejor. Sin embargo, luego de abandonar fisioterapia, menciona que presenta una incomodidad al usar tacones o zapatos altos y a la misma vez siente un desequilibrio en el tobillo cuando está subiendo las gradas de su casa o del trabajo. Además de presentar pequeños incidentes en donde el pie izquierdo sufría pequeñas torceduras, por lo cual decide volver a fisioterapia. Tenemos las banderas amarillas, que es divorciada, vive con sus padres y también sufre de depresión. En las banderas rojas, consume antidepresivos, beta bloqueantes y diuréticos. Intervención fisioterapéutica. Como punto 1 se encuentra recuperar el rango de movilidad articular del tobillo mediante ejercicios isométricos y movilidad activa. El tibial anterior, es decir, la dorsiflexión del tobillo, colocaremos el pie sano sobre el empeine del pie que vamos a trabajar, realizando cierta resistencia a este movimiento. De la misma manera podremos trabajar la flexión plantar, es decir, la fuerza de los gemelos. En este caso, la resistencia debe provenir desde la planta del pie. 2. Fortalecimiento de la musculatura peronea a través de movilidad activa resistida y pesos progresivos. Suelo, se realiza una presión del talón contra el suelo, manteniendo la presión 5 segundos. Relajamos, volvemos a repetir, aprieto el talón contra el suelo, mantenemos 5 segundos. No hay que olvidarse de los ejercicios de propiocepción del tobillo y pie mediante la utilización de superficies inestables y perturbaciones con apoyo monopodal, para así mejorar el equilibrio de la articulación. Los vendajes funcionales, taping o tobilleras con refuerzos laterales también son muy importantes en este punto. Y finalmente, la potenciación de la musculatura del miembro inferior
mediante ejercicios concéntricos y excéntricos, utilizando cargas progresivas.